Estoy embarazada, susurró Paula, y la palabra se sintió como una explosión en la habitación. No era una pregunta, era una afirmación. Y en esa afirmación, el mundo, mi mundo, se hizo pedazos de nuevo. Mis ojos se fijaron en la prueba, en esos dos malditos signos de más, que ahora parecían ojos acusadores. Mi plan había funcionado. Mi venganza había tomado forma. Y con ella, un miedo paralizante. Pero, ¿cómo? Su voz era una mezcla de incredulidad y desesperación. Tú tuviste una vasectomía. Dijiste que eras 100% segura. Siempre dijimos que no queríamos hijos. ¿Cómo es posible? Actualización 1, la semilla de la duda. La caja de pastillas en mi mano se sentía como una bomba de relojería, cada pequeña píldora naranja pulsando con una amenaza silenciosa. ¿Cómo pude haber llegado a esto? ¿Cómo una vida construida sobre cimientos de confianza y amor pudo desmoronarse en un instante, dejándome con nada más que cenizas y el ardiente deseo de ver el mundo de Paula arder a mi alrededor? El peso de la jeringa con mi semen, ahora extraído de la bolsa de un kit de concepción casero, era un eco frío de lo que había perdido, la certeza, la tranquilidad, la idea de que mi cuerpo, mi decisión, eran inviolables. Mi vasectomía, la que me prometí a mí mismo era el símbolo máximo de mi compromiso con Paula, ahora se sentía como una burla cruel. La había abrazado, la había defendido ante amigos y familiares, incluso ante mi propia madre, que nunca dejó de insinuar que era una decisión drástica. Pero para mí, era un escudo. Un escudo contra las preocupaciones de un embarazo no deseado, una declaración férrea de que Paula y yo éramos todo lo que necesitaba. Que nuestro futuro era nuestro, y solo nuestro. Sin niños. Esa era una parte innegociable de nuestro pacto. Y ahora, ese pacto estaba hecho trizas. No en un arrebato de ira, sino en un susurro, en la respiración contenida de una conversación a altas horas de la noche que nunca debía haber escuchado. Las palabras de Paula con su amiga, Clara, su voz teñida de una ligereza que nunca antes había percibido, flotaron a través de la delgada pared de nuestro estudio como dagas heladas. Solo fue una vez, Juan, con Marcos. Fue un error, lo juro. Marcos. ¿Marcos? El tipo con el que jugaba al fútbol los martes por la noche. El tipo al que le presté mi sudadera favorita la semana pasada. La sangre se me heló en las venas. Esa noche, no dormí. Me quedé en la oscuridad, las palabras rebotando en las paredes de mi cráneo, mi corazón latiendo un ritmo irregular y doloroso contra mis costillas. Cada respiración de Paula en el lado opuesto de la cama era una tortura, un recordatorio de la mentira que vivía. Mis pensamientos se enredaron en un nudo de incredulidad y rabia. ¿Por qué? ¿Por qué ella, mi Paula, la mujer que juró amarme y respetarme, haría algo así? ¿Y con Marcos? La humillación se apoderó de mí, más punzante que el dolor. El día siguiente, el mundo pareció desdibujarse. Me moví como un autómata, mis ojos fijos en la nada, mis oídos registrando solo el eco de la traición. Paula, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior, intentó hablarme, tocarme. Cada roce, cada palabra, se sentía como una picadura. La rabia, una bestia oscura y hambrienta, comenzó a crecer en mi pecho. Exigía ser alimentada, exigía una liberación. Y así fue como, en medio de esa desesperación abismal, la idea, retorcida y oscura, comenzó a germinar. No fue un plan elaborado, no al principio. Fue más bien un susurro malicioso en la parte trasera de mi mente, un destello de oscuridad que prometía un alivio, una forma de devolver el golpe. Sus pastillas anticonceptivas. Siempre en el mismo lugar, en el cajón superior de su mesita de noche. Pequeñas, insignificantes, pero con un poder inmenso. La primera vez que abrí el cajón, mis dedos temblaron. El corazón me martilleó en el pecho, un tambor tribal de culpa y anticipación. Me sentía como un ladrón, un intruso en mi propia vida. Pero la imagen de Paula riéndose con Marcos, la voz de ella confesando su infidelidad, era un veneno que me impulsaba. La razón me gritaba que parara, que esto era una locura, una espiral descendente de la que no habría regreso. Pero la emoción, la rabia, el dolor, eran más fuertes. Me aferré a ese dolor, lo cultivé, lo usé como combustible. Era mi única compañía en esa noche oscura. Y ahora, aquí estoy. La caja de píldoras vacías en una mano, la jeringa en la otra. El kit de concepción casero, una compra impulsiva y secreta que había escondido en el fondo de mi armario durante semanas, había cumplido su propósito. Mi semen, almacenado meticulosamente, ahora en el interior de esa jeringa, representaba una verdad incómoda, mi vasectomía no era tan absoluta como yo creía. El médico me había advertido de una pequeña, ínfima posibilidad de recanalización, una probabilidad tan minúscula que la había desestimado. Una probabilidad que ahora, en mi mente retorcida, se había convertido en una oportunidad. Una oportunidad para sembrar las semillas de venganza. Cambié las píldoras de Paula. Una por una. La meticulosidad con la que lo hice me asustó. Cada píldora anticonceptiva fue reemplazada por un placebo, una pastilla de azúcar que había comprado en línea bajo un nombre falso.
El proceso fue lento, tortuoso, cada intercambio un acto de traición contra la mujer que amaba, la mujer que me había traicionado. Pero no había vuelta atrás. Una vez que las píldoras estuvieron en su lugar, el paquete sellado de nuevo con la misma cinta adhesiva transparente, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. El alivio de haber actuado, de haber liberado un poco de la presión que me oprimía. El terror de lo que vendría después. La incertidumbre se instaló en mi vida como una niebla densa. Cada mañana, al ver a Paula tomar su píldora, un nudo se apretaba en mi estómago. Cada noche, al acostarme a su lado, me preguntaba si mi venganza estaba tomando forma. La espera era una agonía lenta, un veneno goteando en mis venas. ¿Quedaría embarazada? ¿Mi plan, retorcido y cruel, funcionaría? Y si funcionaba, ¿qué pasaría entonces? El futuro, antes un lienzo en blanco para nuestros sueños, ahora se había convertido en un abismo oscuro. Actualización 2, el juego de la apariencia. Las semanas siguientes fueron una farsa insoportable. Me movía por la casa, por el trabajo, con una máscara de normalidad tan densa que me sentía asfixiado por ella. Paula, ajena a la tormenta que se gestaba bajo mi superficie, continuaba con su vida. Se reía, hablaba de su día, de sus planes. Y yo, por dentro, me pudría. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, se sentía como una espina clavada en mi carne. La imagen de ella con Marcos se reproducía en bucle en mi cabeza, una película de terror personal. La cama, que antes era un santuario de intimidad y consuelo, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Sus toques, antes bienvenidos, ahora me repelían. Cada noche, me acostaba rígido, mi cuerpo una línea tensa, mi mente corriendo a 1000 revoluciones. ¿Lo sabía? ¿Sospechaba algo? Mi paranoia crecía con cada día que pasaba. La culpa se enredaba con la rabia, creando un cóctel explosivo de emociones. Me sentía sucio, abyecto, y sin embargo, una parte de mí se regocijaba en la idea de la inminente revelación, del golpe que la derribaría de su pedestal. Las discusiones, antes esporádicas y generalmente triviales, comenzaron a surgir de la nada, alimentadas por mi resentimiento oculto. Cualquier comentario inocente de Paula sobre el futuro, sobre nuestros planes a largo plazo, me hacía estallar. No de forma abierta, no aún. Eran más bien pequeñas explosiones contenidas, sarcasmos, miradas cargadas de significado que ella, por suerte o por desgracia, no parecía entender del todo. Una tarde, mientras cenábamos en silencio, rompió la quietud. «Juan, ¿estás bien? Te siento distante últimamente». Su voz sonaba preocupada, y una parte de mí, la parte que aún la amaba, se retorció. Pero la otra parte, la que estaba consumida por la venganza, endureció mi corazón. «Estoy perfectamente», respondí, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Simplemente he estado estresado en el trabajo. Cosas de hombres, ya sabes». La mentira se sintió como ceniza en mi lengua. Ella frunció el ceño. «No me parece que sea solo eso. Parece que te has vuelto más cínico. Y eso es raro en ti». Su observación me golpeó. ¿Tan obvio era mi cambio? «Quizás estoy madurando, Paula», espeté, con un tono que dejaba claro que la conversación había terminado. Me levanté de la mesa, dejando la cena a medio terminar, y me encerré en el estudio. La tensión era palpable, un cordón invisible que nos asfixiaba a ambos. Cada vez que Paula mencionaba sentirse un poco indispuesta, mi corazón daba un vuelco. Una parte de mí lo deseaba, anhelaba la confirmación de que mi plan había funcionado. La otra parte, la que recordaba los años de amor y risas, se llenaba de un terror frío. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de monstruo me había convertido? Pero la imagen de Marcos, su sonrisa condescendiente, su mano en la espalda de Paula, siempre lograba apagar cualquier vestigio de arrepentimiento. El ritual de las píldoras se convirtió en una obsesión. Cada mañana, me aseguraba de que Paula las tomara, mi mirada fija en ella, observando cada movimiento, cada trago de agua. Si por alguna razón se le olvidaba, me encargaba de recordárselo, de forma casual, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me sentía como un director de orquesta macabro, dirigiendo una sinfonía de engaño. Una mañana, el verdadero pánico me asaltó. Paula se levantó con náuseas, corriendo al baño. Mi corazón se disparó. Esto era el principio. Me acerqué a la puerta del baño, mi cuerpo tenso, escuchando. Pude oír el sonido de arcadas, el agua corriendo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Ella salió, pálida, con el pelo revuelto. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz forzada, temblorosa. Ella se encogió de hombros. Solo un virus estomacal, supongo. Comí algo raro anoche. Mi alivio fue tan abrumador que casi me tambaleo. No era el momento. No todavía. La decepción, extrañamente, también me invadió. Había estado esperando esto, preparándome para ello, y la falsa alarma me dejó vacío. Era como si mi propio dolor se hubiera vuelto adicto a la posibilidad de la venganza. Pero la tensión seguía aumentando. Los silencios entre nosotros se hicieron más largos, más pesados. La distancia entre nuestros cuerpos en la cama se ensanchó.
Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, plagadas de evitación y evasión. Me sentía atrapado en una jaula que yo mismo había construido, y la única salida parecía ser la detonación de la bomba que yo mismo había plantado. Actualización 3. La semilla germina. El día llegó de la forma más banal posible. Estábamos en el supermercado, empujando el carrito por los pasillos, cuando Paula se detuvo bruscamente. Su mano fue a su vientre, sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y terror. Juan, su voz era apenas un susurro. No me ha bajado este mes. Y he estado tan cansada últimamente. ¿Y con estas náuseas? Mi cuerpo se congeló. La sangre abandonó mi rostro. El carrito se detuvo con un chirrido. Las palabras de Paula se desdibujaron en el ruido de fondo del supermercado. Mi corazón golpeaba como un tambor de guerra en mis oídos. Esto era el momento de la verdad. Mi mente se disparó en todas direcciones. ¿Falsa alarma? ¿Podría ser? ¿O era el resultado de mi plan, de mi venganza, desplegándose ante mis ojos? Una oleada de pánico helado me invadió, seguida de una punzada de triunfo oscuro. Mi plan había funcionado. No te precipites, logré decir, mi voz sonando extraña y lejana. Podría ser estrés. O cualquier cosa. La ironía de mis palabras era amarga. Sabía exactamente lo que era. Pero sus ojos, esos ojos que antes me miraban con amor y confianza, ahora me miraban con una mezcla de confusión y pavor. Necesito hacerme una prueba. Las horas siguientes fueron una eternidad. Compramos la prueba en la farmacia más cercana, mis manos temblando al pasar el billete. El trayecto a casa fue un silencio sepulcral, cada semáforo en rojo un recordatorio de la inminente revelación. En el baño, mientras Paula esperaba el resultado, yo me quedé apoyado en el marco de la puerta, mi cuerpo rígido, mi respiración superficial. Cada segundo era una tortura. ¿Y si era negativo? ¿Me sentiría aliviado? ¿O decepcionado? La dualidad de mis emociones era un tormento. De repente, un grito ahogado. No era de alegría. Era de puro, abyecto horror. Paula salió del baño, la prueba en su mano, sus ojos fijos en los dos malditos signos de más. Estoy embarazada, susurró, y la palabra se sintió como una explosión en la habitación. No era una pregunta, era una afirmación. Y en esa afirmación, el mundo, mi mundo, se hizo pedazos de nuevo. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que he experimentado. Mis ojos se fijaron en la prueba, en esos dos signos de más, que ahora parecían ojos acusadores. Mi plan había funcionado. Mi venganza había tomado forma. Y con ella, un miedo paralizante. Pero, ¿cómo? Su voz era una mezcla de incredulidad y desesperación. Tú tuviste una vasectomía. Dijiste que eras 100% segura. Siempre dijimos que no queríamos hijos. ¿Cómo es posible? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Mi máscara de normalidad se resquebrajó. La mentira se atascó en mi garganta, espesa y amarga. Juan, dímelo, su voz subió de volumen, teñida de histeria. Dime cómo demonios es posible esto. Mi mente corrió a 1000 por hora, buscando una excusa, una salida. El médico me dijo que había una pequeña posibilidad, una recanalización, es rara, pero pasa. Las palabras salieron de mi boca con una facilidad que me asustó. La mentira, una vez sembrada, crecía con la misma rapidez que la criatura que ahora se gestaba dentro de ella. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una sospecha creciente. No me lo creo. Nunca mencionaste eso. Nunca. Esto es una pesadilla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando su rostro. La vi desplomarse en el suelo, sollozando incontrolablemente. La imagen de ella, tan vulnerable, tan destrozada, me golpeó en el pecho. Una punzada de remordimiento, la primera verdadera, me atravesó. ¿Qué había hecho? Pero entonces, el rostro de Marcos volvió a aparecer en mi mente, su sonrisa. Y la rabia, mi vieja compañera, resurgió, ahogando el remordimiento. Ella había empezado esto. Ella había traicionado nuestra confianza, nuestro pacto. Esto era solo la consecuencia. Me agaché junto a ella, no para consolarla, sino para enfrentar el vendaval. Lo que es una pesadilla, Paula, dije, mi voz baja y cargada de veneno, es enterarse de que tu esposa te ha estado engañando con otro hombre. Su llanto se detuvo abruptamente. Su cabeza se levantó, sus ojos rojos e hinchados, fijos en mí. La incredulidad se transformó en terror. Juan, ¿de qué hablas? ¿De qué hablo? Repetí, mi voz elevándose. Hablo de Marcos. Hablo de la noche que te escuché. Hablo de tu error, de una vez. ¿Creíste que nunca me enteraría? ¿Creíste que podías jugar conmigo y salirte con la tuya? El color abandonó su rostro. Sus labios temblaron, y su mirada se desvió, confirmando mis peores temores. El aire en la habitación se hizo denso, pesado, cargado de verdades no dichas y mentiras desenmascaradas. La semilla había germinado, y la cosecha prometía ser devastadora.
¿Aún no formas parte de nuestra comunidad? Suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón y activa la campanita para estar al tanto de nuestras historias. Si esta historia te está gustando, déjanos un like. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Actualización 4. La conflagración. La confrontación estalló como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Las palabras se lanzaron como proyectiles, cargadas de años de resentimiento, de verdades ocultas, de dolor acumulado. Paula, con el rostro descompuesto, intentó negarlo, pero su lenguaje corporal la delataba. Sus manos temblaban, sus ojos evitaban los míos, su voz se quebró. No es lo que piensas, Juan. Fue un error. Estaba confundida. No significa nada. Mis puños se apretaron. ¿Confundida? ¿Confundida con Marcos? ¿Con el tipo al que le presto mi ropa? Estuviste en mi propia cama con él. ¿En nuestra cama? La furia me consumió, y mis palabras salieron sin filtro, crudas, viscerales. Y ahora, estás embarazada. ¿De quién es ese niño, Paula? ¿Es de Marcos? Porque mi vasectomía era supuestamente infalible. Su rostro se tornó aún más pálido, si eso era posible. La pregunta la golpeó en el estómago, un puñetazo directo. Ella lo sabía. Sabía que la recanalización era una mentira conveniente, una coartada perfecta para mi venganza. No lo sé, gritó, las lágrimas brotando de nuevo. No sé de quién es. No lo sé, Juan. Pensé que no había forma de que esto pasara. La histeria en su voz era real, pero mi rabia era más fuerte. Claro que no sabías. Porque estabas demasiado ocupada revolcándote con otro. Y ahora, míranos. Un embarazo sorpresa, una vida que no queríamos, todo por tus malditas mentiras. Ella se puso de pie, su cuerpo temblando, y retrocedió de mí como si fuera un extraño, un monstruo. Tú me engañaste. Tú me mentiste sobre la vasectomía. Tú planeaste esto. Estás enfermo, Juan. Estás jodidamente enfermo. Su acusación me golpeó, no con la fuerza de un golpe físico, sino con la punzada de una verdad innegable. Sí, estaba enfermo. Enfermo de dolor, enfermo de rabia, enfermo de la venganza que me había consumido. Enfermo yo, rugí, mi voz retumbando en la pequeña habitación. Tú eres la que destrozó nuestra vida. Tú eres la que me traicionó. Yo solo quería que sintieras un poco de lo que yo sentí. Quería que vieras las consecuencias de tus actos. La habitación se llenó de un silencio tenso, pesado, solo interrumpido por su respiración entrecortada. Ella me miraba con una mezcla de horror, rabia y entendimiento. ¿Podría haber una pizca de comprensión en sus ojos? Me cambiaste las pastillas, susurró, la revelación golpeándola como un rayo. Me cambiaste mis pastillas anticonceptivas. Dios mío, Juan. Esto es depravado. El aire se escapó de mis pulmones. La verdad, finalmente expuesta, se sentía liberadora y aterradora al mismo tiempo. Sí, dije, mi voz apenas un susurro, las cambié. Cada una de ellas. Pensé que sería una forma de hacerte sentir el peso de tu traición. Ella se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en mí, la incredulidad grabada en su rostro. No puedo creerlo. Te di todo. Te di mi confianza, mi vida. ¿Y tú me haces esto? Estás arruinando todo. Estás arruinando una vida inocente. Esa última frase me golpeó con la fuerza de un martillo. Una vida inocente. El feto. El niño que se gestaba dentro de ella. El niño que, muy posiblemente, era mío. Mi venganza, tan cuidadosamente planeada, ahora parecía una espada de doble filo, cortándome a mí mismo con la misma facilidad con la que cortaba a Paula. ¿Y qué hay de mi vida?, grité, la desesperación infiltrándose en mi voz. ¿Qué hay de la vida que me arruinaste cuando decidiste acostarte con Marcos? ¿No cuenta eso? ¿Mi dolor no importa? La discusión se prolongó por horas, una espiral descendente de acusaciones, lágrimas y verdades dolorosas. No había ganadores, solo perdedores. La casa, nuestro hogar, se había convertido en un campo de batalla, impregnado de hedor a traición y resentimiento. La conflagración estaba lejos de terminar. Actualización 5, las cenizas de la moralidad. Los días posteriores a la revelación fueron un purgatorio. La casa era un mausoleo de silencio y tensión. Nos movíamos como fantasmas, evitándonos el uno al otro, la atmósfera tan densa que apenas podíamos respirar. El embarazo de Paula, antes una posibilidad lejana y retorcida, ahora era una realidad innegable, un recordatorio constante de mi acto, de su traición, de la vida que se gestaba entre nosotros. Mi mente era un torbellino de culpa y arrepentimiento. Las imágenes de Paula, sollozando en el suelo, sus acusaciones resonando en mis oídos, se repetían una y otra vez. Había buscado venganza, sí. Pero la realidad de lo que había hecho, el alcance de las consecuencias, me golpeó con una fuerza devastadora. Había sembrado dolor, y ahora cosechaba un sufrimiento que abarcaba más allá de Paula y yo. El niño.
Esa vida inocente. Había sido una pieza en mi juego de venganza, un peón sacrificable. Pero ahora, esa vida era real. Y la pregunta, de quién era, me carcomía por dentro. A pesar de mi dolor y mi rabia, una parte de mí deseaba que fuera mío. Que, a pesar de todo, esta nueva vida fuera un hilo que aún nos uniera, una forma de redención, por muy oscura que fuera. Los límites de mi moralidad se habían desdibujado. Me había creído un hombre íntegro, un hombre de principios. Pero la traición de Paula me había empujado a un abismo oscuro, a un lugar donde la moralidad era un lujo que no podía permitirme. ¿Era yo un monstruo? ¿Me había convertido en la misma persona que despreciaba? Una tarde, mientras Paula estaba en la ducha, encontré la ecografía que había hecho. Estaba en la mesita de noche, doblada descuidadamente. Mis dedos temblaron al desdoblarla. Una pequeña mancha gris, apenas discernible, parpadeaba en la imagen. Un punto. Una vida. Una oleada de emociones conflictivas me invadió, terror, sí, pero también una extraña punzada de conexión. Una vida que, de alguna manera, yo había ayudado a crear. Sentí la necesidad de hablar, de confesar, de buscar alguna forma de expiación. Pero cada vez que intentaba abrir la boca, las palabras se atascaban en mi garganta. La vergüenza me consumía. ¿Cómo podía explicar mi razonamiento? ¿Cómo podía justificar la crueldad de mis acciones? La pregunta de la paternidad flotaba en el aire como una espada de Damocles. Paula, en sus momentos de rabia, seguía gritándome que el niño era de Marcos. Yo, en mis momentos de arrepentimiento, me aferraba a la pequeña, ínfima posibilidad de que la recanalización fuera real, de que el niño fuera mío. Era una esperanza patética, pero una esperanza al fin y al cabo. Decidí que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba saber la verdad. No solo por mí, sino por el niño. Se lo propuse a Paula una noche, durante uno de nuestros tensos silencios en la cena. Necesitamos hacer una prueba de paternidad, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ella me miró, sus ojos llenos de cautela y resentimiento. No confío en ti, Juan. ¿Cómo puedo confiar en ti después de lo que me hiciste? Lo sé, dije, mi voz suavizándose. Y no te lo pido para que confíes en mí. Te lo pido por el niño. Necesita saber quién es su padre. Y tú necesitas saberlo también. El silencio se cernió sobre nosotros de nuevo, pero esta vez, era un silencio diferente. Un silencio cargado de peso, de una decisión inminente. Ella me miró fijamente, buscando algo en mis ojos, algo que quizás no encontró del todo, pero algo que la convenció. Está bien, dijo finalmente, su voz un susurro. Pero tú no estarás presente. Iré sola. Y los resultados, los veré yo primero. Asentí. Era lo justo. Había sembrado las semillas de la duda y el engaño. Ahora, tenía que aceptar las condiciones para cosechar la verdad, por dolorosa que fuera. La incertidumbre seguía siendo mi compañera, pero ahora, al menos, había un camino hacia la claridad. Actualización 6, el eco del silencio. La espera de los resultados de la prueba de paternidad fue el periodo más largo y angustioso de mi vida. Cada minuto se estiraba en una eternidad, cada hora era un siglo. No podía concentrarme en el trabajo, mi mente era un torbellino de escenarios posibles. Si el niño era de Marcos, ¿qué haría? ¿Me divorciaría de Paula y desaparecería de sus vidas, dejando un rastro de destrucción a mi paso? Si el niño era mío, ¿podríamos, de alguna manera, reconstruir algo de las cenizas? ¿Podríamos perdonarnos, no del todo, pero lo suficiente como para coexistir, para criar a ese niño? Paula se había vuelto más distante que nunca. Apenas me hablaba, sus ojos me evitaban. La casa se sentía vacía, a pesar de que ambos estábamos allí. El peso de nuestras verdades se cernía sobre nosotros, invisible pero asfixiante. La soledad era una carga pesada, una constante que me recordaba la profundidad de mi error. Finalmente, el día llegó. Paula recibió el correo. La vi recoger el sobre, su mano temblaba visiblemente. No dijo nada, solo me miró, una mirada indescifrable, una mezcla de miedo y algo más que no pude descifrar. Se encerró en el estudio. Me quedé en la sala, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho, mi cuerpo sudando frío. Los sonidos de la casa, antes familiares, ahora se sentían como un eco distante. Cada crujido, cada suspiro del viento, parecía amplificado, burlándose de mi ansiedad. Minutos, que se sintieron como horas, pasaron. El silencio se volvió insoportable. Entonces, la puerta del estudio se abrió. Paula salió, el sobre arrugado en su mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, pero había algo en su mirada que me descolocó. No era rabia, no era dolor puro. Era resignación. Y una tristeza profunda. Se paró frente a mí, el sobre colgando entre sus dedos. Mis ojos se fijaron en él, queriendo arrancárselo, queriendo saber. Pero me quedé quieto, esperando su veredicto. Es tuyo, Juan, susurró, su voz apenas audible. El niño, es tuyo. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. No supe cómo reaccionar.
Una ola de alivio me inundó, un alivio tan profundo que casi me desmayo. No era de Marcos. No era el fruto de su traición. Era mío. Era nuestro. Pero con el alivio, vino una avalancha de otras emociones. Culpa, vergüenza, un arrepentimiento tan intenso que me quemó por dentro. Había jugado con vidas, con una vida inocente, por mi propia sed de venganza. Y ahora, esa vida era mía. Una vida que había sido creada por mi propio acto de engaño, por mi propio dolor. Paula me observó, su mirada fija en la mía. No sé qué vamos a hacer, Juan. No sé si puedo perdonarte por esto. No sé si puedo vivir con esto. Sus palabras fueron un eco en el silencio de la habitación. No había victoria, no había redención completa. Solo la cruda realidad de lo que habíamos hecho, de lo que nos habíamos convertido. Lo sé, dije, mi voz ronca, no sé si puedo perdonarme a mí mismo. El silencio volvió a cernirse sobre nosotros, pero esta vez, era un silencio diferente. No era el silencio de la tensión, ni el silencio de la ira. Era el eco del silencio de un futuro incierto. Un futuro donde las cenizas de nuestra relación, de nuestra moralidad, tendrían que ser el fundamento de una nueva vida. El niño, nuestro hijo, se convertiría en un puente, forzado por mi engaño, entre dos personas rotas. La cicatriz de la traición y la venganza siempre estaría ahí, un recordatorio constante de la oscuridad de la que habíamos salido. No había un final feliz, no una solución sencilla. Solo la promesa de un camino incierto, pavimentado con arrepentimiento y la tenue esperanza de que, de alguna manera, encontraríamos una forma de ser padres para esa vida inocente. El eco del silencio llenó la casa, un presagio de la vida que nos esperaba. ¿Podríamos, a pesar de todo, encontrar un camino hacia la redención? ¿Podríamos, algún día, dejar atrás las cenizas y construir algo nuevo, algo real, de este dolor que habíamos sembrado? No lo sabía. Pero el eco del silencio, el eco de nuestra historia, me acompañaría para siempre. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo, y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita. Gracias por estar aquí.